A nuestro próximo invitado está con nosotros el intendente de Salto y precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Andrés Lima. Bienvenido, Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos y bueno, un gusto estar en el programa una vez más. Ni que hablar, bueno, será la última antes de las internas, ¿verdad? Acompañado por Pedro Hernández, también le quiero dar los buenos días. Gracias por estar acá, Pedro. Buenos días y siempre agradecido por la oportunidad que nos da cada vez que tenemos la intención de llegar. Un placer, un placer. Bueno, Liga Federal Frente Amplista. Estamos en la recta final, Sí. Y la verdad es que ahora más que hablar de cuestiones, discutir temas y todo, es más bien un mensaje claro, algo que la gente sepa por qué votar al Frente Amplio, por qué el Frente Amplio tiene que volver a hacer gobierno y por qué con Andrés Lima, con el sector de Liga Federal Frente Amplista. A ver, la idea nuestra, lo hemos dicho ya aquí más de una vez, es ser una voz del interior. Cuando digo ser una voz del interior no me refiero a una persona, esto es un colectivo. Pero sí, de alguna manera, ser la voz de uruguayos que viven en el interior y que no han tenido la posibilidad de ser escuchados y mucho menos de que sus planteos se concreten. El objetivo que nos propusimos en esta interna, sabiendo que estaba polarizada entre Yamandú y Carolina, tanto es así que algunos precandidatos se bajaron. Se bajaron, no tenían exacto, espacio Mario para Vergara, crecer. por ejemplo. Bueno, nosotros entendemos de que esto ha aprendido y de que la posibilidad de ser una voz del interior y de representar parte de ese interior aprendido, tanto de que algunas encuestas nos han dado hasta el 8% y tenemos la expectativa el próximo domingo de que nuestra votación recoja el 10% de los Frente Amplistas. Si logramos ese 10%, digamos que la misión está cumplida. Para nosotros sería un éxito y sobre todo nos posiciona distinto. Que una propuesta que tiene 2 años y medio se lleve el 10% de los votos Frente Amplista, sabiendo que delante nuestro tenemos un bloque fuertísimo, un bloque compacto, como es el MPP, con el PP, con Yamandú, y por otro lado la 1001, el Partido Comunista con Carolina, aún en ese escenario, meternos o colarnos en el medio con un 10%, posiciona al interior de otra manera. Eso es un poco lo que pretendemos y estar en los lugares de decisión. Con un 10% de la interna del frente estamos en los lugares de decisión. ¿Qué es lo que queremos? Es lo que pretendemos. Sería la primera vez que eso ocurriría en el Frente Amplio, que es una fuerza muy capitalina. Y es el desafío más grande que has asumido, me parece, como Frente Amplista, por el hecho de que el interior, Pedro, acá te quiero también preguntar a vos, el interior, digamos, no es tan Frente Amplista como la zona metropolitana, en caudal de votos, ¿no? Efectivamente, yo creo que en la autocrítica que hizo el Frente era de las debilidades que había tenido el Frente Amplio y nosotros desde acá, de la banca como edil, hemos marcado esa diferencia, transmitiendo lo que son las necesidades del interior y como dijo Andrés, esto debe ser un trabajo en conjunto de mucha gente del interior y nos sentimos tranquilos con la tranquilidad que hemos hecho ese trabajo, ¿verdad? Andrés Lima es precandidato en estos últimos tiempos, pero para que la población sepa, hace más de 2 años está recorriendo Durazno. Digo, por eso esa tranquilidad que tenemos al votante, nos llegamos estos 3 meses antes a pedirles el voto. Ya recogimos las inquietudes, ya recogimos las necesidades que tiene, que la conocemos de primera mano y por eso desde el interior con una votación fuerte de lo que puede ser el ENFA que integran 3 grupos acompañando a Andrés Lima a la presidencia, yo creo que ahí está la fortaleza que al Frente Amplio le hacía falta, la va a encontrar en este grupo político, en la candidatura de Andrés Lima y que el 30 hagan posible eso tanto que criticamos a la capital, transmitiéndolo en voto. Digo, eso es lo que le pedimos a la votación, de hacer sentir lo que nosotros hemos hecho sentir acá en Durazno, en lo departamental, transmitirlo con experiencia, con gente idónea en los cargos que deben de tener la representatividad del interior y para eso se debe armar grupos colectivos como lo que está armando Andrés. Y justamente, ¿qué transmitirías, qué
¿qué importancia tendría tu participación en un eventual gobierno del Frente Amplio? En el sentido de todo lo que han recabado desde el interior de Durazno, de Salto, de los 19 departamentos, pero en especial de los 18 del interior, teniendo en cuenta de que el interior vive una realidad un poco diferente a Montevideo, a la zona metropolitana, digamos, ¿no? Montevideo, Canelones, esos 17 departamentos que estamos ahí un poco alejados, tenemos otras necesidades, otros problemas. ¿Por qué sería importante justamente? ¿Qué llevarías vos como aporte? Si bien cada departamento tiene sus características, hay algunas cuestiones que son comunes a todo el interior. Fundamentalmente 4. Esas son las 4 grandes propuestas que queremos impulsar desde el gobierno del Frente. Sí. Primero, trabajo. Ajá. O sea, la principal preocupación en el interior es la necesidad de generar nuevas alternativas de trabajo. Y para eso precisamos inversión. O sea, que haya inversión privada, porque es imposible que el Estado pueda captar toda la demanda de trabajo. Inversión privada, estableciendo un sistema de incentivos para que los empresarios vengan a esta zona y no se queden en la zona metropolitana como ha ocurrido hasta el día de hoy. Por tanto, ese es el primer desafío. Y dentro del trabajo, priorizar la industria. Uruguay tiene una gran ventaja comparativa. Somos un país que tiene materia prima. Tenemos la materia prima que uno busque, salvo petróleo, después tenemos todo. Tenemos capacidad para generar alimentos con destino a 50 millones de personas. Somos 3,5 millones. Entonces, tenemos un gran potencial. Eso, parte de esa materia prima, o a esa materia prima hay que agregarle industria, para que se entienda. Para no vender los commodities, que se llaman, los productos sin procesar. Sí, pongo un ejemplo que todos los van a entender. Uruguay produce arroz, mucho arroz. El problema que tenemos es que ese arroz, muchas veces, de la chacra o del establecimiento donde se lo cosechó, va al camión. Del camión al puerto y del puerto se va. Claro. Con cáscara, con todo, así como está. Se va a la Comunidad Económica Europea. Sí. Algunos meses después, nosotros mismos vamos a un supermercado y en las góndolas del supermercado compramos el arroz que se plantó y se cosechó en Uruguay. Que fue hasta allá y volvió y lo compramos bastante más caro. Eso es lo que hay que evitar que pase en Uruguay. Todos los países desarrollados en el mundo han potenciado su industria y nosotros tenemos que hacerlo y sobre todo no hay que descartar subsidiar la industria. Subsidiar la industria, bien, porque te iba a preguntar cómo impulsarla justamente. Es fundamental que el respaldo de políticas públicas, pero sobre todo no hay que descartar el subsidio a la industria, que lo hacen todos los países del primer mundo, por lo que mueve la industria, porque genera mucho trabajo, pero además trabajo de calidad y trabajo con una remuneración mejor. Por tanto, creo que ese es el primer aspecto. Bien. Además del trabajo, la vivienda. El segundo, vivienda. El techo propio. Lo que estamos hablando de las cosas que pide la gente en el interior, lo que necesita la gente del interior después de estar techo propio, la casa propia. Bien. Hoy tenemos un salario mínimo que está en 22.000 pesos. Es muy difícil con un salario mínimo. Estamos hablando acceder a una vivienda propia. Es muy difícil, y aparte de eso, hay que impulsar dentro de lo que es la vivienda de carácter social, que está prevista, fue votada por todos los partidos políticos en el periodo del Pepe Mujica, y eso es la herramienta que hoy tenemos para que la clase media y los trabajadores puedan acceder. Ese es el plan Juntos, por ejemplo. El plan Juntos va dirigido a sectores que viven en construcciones muy precarias, que viven en asentamientos. Son políticas sociales, pero para familias que tienen un ingreso muy deprimido. Bien. Nosotros estamos diciendo, para los sectores más deprimidos o con menores ingresos, hay programas. Está el plan Juntos. Está el Avanzar. Está el programa Mejoras Barriales. Sí, está Mevir en algunos casos. En el otro extremo tenemos la Agencia Nacional de Vivienda. Claro, que eso es para gente pudiente, digamos. Pero en el medio no hay nada. No hay nada. Claro. Y en el medio está la inmensa mayoría de los uruguayos y de la familia. Para ellos tenemos que instrumentar la vivienda social. Vivienda social. El tercer aspecto tiene que ver... te iba a preguntar para una cosita. ¿Y qué pasa con esos edificios antiguos, por ejemplo, que hay un plan que se llama vivienda social o algo así, que es, por ejemplo, acá el Molino Filippini. El ex Molino Filippini es un lugar, un molino viejo, que lo remodelaron todo, hicieron apartamentos
con la Agencia Nacional de Vivienda y los vendieron a un precio bastante accesible. Y creo que está en un plan, eso fue durante el periodo del Frente Amplio, digo, no recuerdo cómo se llama el plan, pero era algo así como vivienda social, capaz que incentivar ese mismo plan, no sé, digo, pero en Montevideo, por ejemplo, hay un montón de lugares, casonas y todo eso que hacen tipo monoambientes y los venden como vivienda social también. Digo, algunos modelos que estoy recordando ahora. Hay que buscar todas las alternativas hay que buscar, para facilitar el acceso a la vivienda. Sí. El tercero es la educación. Bien. Porque ahí tenemos un gran problema y son nuestros jóvenes, ¿no? En el interior tenemos la permanente sangría de los jóvenes que terminan el liceo y que se van y la mayoría no vuelve. Ya sea porque consigue trabajo o conforma una familia y no vuelve. Y nos estamos privando de nuestros jóvenes, ¿no? Y eso hace que en el interior la población se va envejeciendo. Sí. Porque ese joven encuentra oportunidades en la capital que acá no las tiene. Por tanto, son dos cuestiones fundamentales. Primero, más carreras. Y cuando hablo de más carreras, más presencia del Audelar, más presencia también de las universidades privadas. O sea, no tenemos reparo en que también se instalen las universidades privadas. La UTU tiene que tener también, fomentar la presencia de la UTU en el interior del interior. La UTEC también creo que es fundamental. Y escuelas de tiempo completo, liceos de tiempo extendido, liceos nocturnos, IFD, o sea, toda la propuesta educativa. El Frente Amplio tiene una de sus propuestas que es el 7%, que la educación, su presupuesto sea el 7% del PIB. Entonces, bueno, creo que eso es lo que puede un poco hacer posible esto. Están pidiendo hace añares el 6%, ¿no? Para educación e investigación. Sí. Hay países que tienen el 12%, Alemania tiene el 12%. Es la forma que tenemos de poder destacarnos. Somos 3,5 millones. Para competir con Argentina o con Brasil, tiene que ser en base a calidad. Y además de la educación, el cuarto aspecto es la salud. Bien. Es la salud. El acceso a la salud, que también es un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución. Si nosotros logramos que en el interior existan fuentes laborales nuevas, vivienda, lugares para vivir, acceder a una vivienda propia. Si tenemos un trabajo remunerado dignamente, accedemos a una vivienda. Si desde el gobierno se instrumentan nuevas opciones de trabajo y de estudio, ese joven no va a querer, no va a pensar en irse a la capital, se va a quedar acá. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Radicar a nuestros jóvenes, que son la gran capital que tenemos. Hay muchas cosas más, pero creo que esos 4 temas son centrales, son básicos, y en definitiva es lo que el uruguayo no pide nada. Te iba a comentar que estoy en contacto mucho ahora con unos argentinos que vinieron de Tucumán, y entonces ellos, por ejemplo, ven la diferencia de precios que hay. Bueno, ustedes la viven ahí en Salto, ¿no? Y entonces me decía, y además son todas marcas extranjeras, me dice. Y le digo, lo que pasa es que en Uruguay, a diferencia de Argentina, que siempre se habló de la industria nacional, ¿verdad? De la industria argentina, este producto es argentino, y eran muy orgullosos ustedes, y son todavía, ¿no? De la industria argentina. Acá nunca hubo una industria uruguaya que fuera orgullo, salvo algunas marcas de algunas cosas puntuales, que son muy puntuales. Yo que sé, en su momento Funza, que tenía Pailana, el otro, como es el frigorífico Anglo. Pero cosas como muy así, muy puntuales, que no es que tampoco consumíamos masivamente. Pero cuando hablamos de industria, hablamos de que, yo qué sé, en la época de Perón decían, ¿de dónde vienen estos tornillos? De Alemania. Bueno, hagámoslo acá en Argentina si tenemos acero para hacerlo. ¿Por qué no hacemos los tornillos de acá? ¿Por qué tenemos que comprar los tornillos de Alemania? Claro, acá no hay una industria, país, digamos, no somos un país demasiado industrializado en lo propio. Queremos que vengan inversiones, queremos que vengan ya con todo el paquete pronto. Sí. Pero cuando vos hablabas recién del arroz, el arroz en muchos países no se exporta como arroz, se exporta como refinado, porque ¿qué pasa? Ya pasa por el proceso de pulido, y ya al ser pulido el arroz ya deja de venderse como arroz, se vende como refinado. Tiene otro precio. Tiene otro precio, tiene un valor agregado. Y además tiene una incidencia de que genera divisas para el país. Exacto. Porque si bien una parte, la parte mayor de esa exportación va para el productor, pero también le genera ingresos al Estado uruguayo. Claro. Y el Estado uruguayo o el gobierno con ese ingreso va a contar con algún recurso más para poder implementar
políticas de este tipo, destinarlo a la salud, a la educación, a la vivienda, o sea, es una cadena. Por eso decimos que si le agregamos industria, si le agregamos valor, nos vamos a ver beneficiados como país. Y sí, yo comparto. Ahora, cuesta también, ¿y por qué no se ha hecho? Digo, a ver, dale. Yo creo que no solamente hay que traer, sino mantener lo que hay. Este gobierno de la coalición, uno de los de las batallas del ¿cómo se llama? Se dice de los caballitos de batalla. De los caballitos de batalla es el interior y es la producción agroindustrial. Sí, sí. Para que ustedes se pongan en contexto, la gente y los de acá de Durazno, el Uruguay produce unos 2.900.000 cabezas de vacuno y históricamente entre 200, 300, 400.000 animales se iban en pie, los terneros que llevaban los turcos. Este gobierno ha fomentado, no sé si ha fomentado, pero ha dado la libertad que este año se va a ir 1 millón de animales, lo más probable, en pie. ¿Qué consecuencias está teniendo en este país? Que se abarata el producto. No, que hoy hay varios frigoríficos que están cerrando. Claro. Se pierde el valor porque agregado, claro. Lo que estamos reclamando para el arroz. Este gobierno lo está perdiendo en lo que es la industria cárnica, porque ese valor agregado se va del campo al puerto y del puerto se va a los países. Sí, está clarito. O sea, cuando vos la vaca la podés procesar acá, haces los cortes y los mandás empaquetados a la Unión Europea en cajas con todos los cortes perfectos, sin grasa, desgrasaditos, los mejores, los de exportación, es una cosa. Vale lo que vale. Pero cuando mandás el ganado en pie, obviamente que no pasó por ese proceso, por lo tanto lo estás vendiendo como ganado simplemente. Yo, para ponerlo en contexto a la población que tenga conciencia en esto. Claro. Hoy hay un frigorífico acá de Durazno que tiene toda la gente en el seguro de paro. Ah, sí. Frigocerro. Ajá. Hay otro frigorífico como BPU que está habilitado para matar 1.800 animales, está matando entre 700 y 800. Frigogí, que puede matar hasta 500 animales, anda en un promedio de 400. Digo, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos transmitir? Que en las áreas de decisiones tiene que haber gente con conocimiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está en contra este tipo de actitud? Que se defiende una cosa, pero después en los hechos se transmite otra. Y máxime el del Partido Nacional, lo voy a decir, que yo voté en la primera porque era el partido del interior y hoy lo están matando al interior con los costos fijos. Digo, hay organismos paraestatales que se están llevando las recaudaciones y la gente está quedando sin trabajo. Es eso que la gente lo tenga en cuenta. Y de esas cosas son los que a mí me gustaría debatir con la gente. A ver, no te entendí eso. ¿Cómo organismos paraestatales? ¿Organismos? Bueno, ¿Qué organismos? Sí, a ver. hay un instituto que se llama INAC, que es la que organiza el Instituto Nacional de Carne, que apunta a la comercialización y tiene una serie de costos fijos que le sale al productor que es imposible. Hoy un productor de 250 hectáreas es inviable porque los costos fijos lo han oprimido tanto. ¿Y cómo termina eso? Esa gente se está viniendo para la ciudad. ¿Por qué vemos tanta gente en la calle acá? Porque esa gente lo han oprimido tanto y el grande, el que tiene mucho, le compra ese campito y bueno, y está pasando acá. Lo mismo que pasó hace décadas en Montevideo. Y bueno, con los más o menos viene pobreza. por ahí. Por eso yo creo que esas son las cosas que hay que discutirlas. Andrés. No, que además de la industria, también tenemos que apuntar a hacer crecer el mercado interno. El mercado interno debe crecer porque las pymes o las MIPYMES, la pequeña y mediana empresa, solo son sustentables en la medida en que haya consumo interno. Exactamente. Porque la pequeña y mediana empresa no exporta, sino que su comercialización es en el interior del país, es en la ciudad, en el departamento. Y bueno, ahí está claro de que hay que hacer una apuesta fuerte por mejorar salarios y jubilaciones. Porque el trabajador uruguayo, en la medida en que recibe un salario, no lo guarda en un colchón, no lo deposita en el banco. Lo usa, exacto. Entonces, hay eso circulante, también hay dinero es circulante. Eso beneficia al comercio, beneficia la actividad. Y por otro lado, hasta que el Mercosur no funcione, entendemos que hay que aplicar medidas proteccionistas. Yo tengo que cuidar lo mío, tengo que cuidar
tengo que cuidar mis empresas, la empresa Y uruguaya. pero eso no encarece al país, porque hoy por hoy, te digo, hay algunos alimentos, por ejemplo, que está justamente casi prohibido, que tienen muy altos impuestos, importarlos, alimentos y otros artículos de consumo, para proteger el consumo interno. Pero eso hace que justamente suban de valor esos alimentos nuestros. Las medidas proteccionistas no son absolutas, se pueden establecer excepciones, bien. pero tenés que ir pensando en que algunos sectores de nuestra actividad productiva hay que cuidarla, hay que protegerla. Y si nosotros aplicamos medidas proteccionistas de la industria, del comercio, de la empresa, del turismo, de todo aquello que genera ganancia, y al mismo tiempo aumentamos el mercado, hacemos crecer el mercado interno con mejores salarios, por otro lado, impulsamos la industria, subsidiándola, se genera un escenario distinto, pero tenemos que estar dispuestos a tomar, porque las grandes naciones o los grandes países nos plantean que tenemos que abrirnos al mundo, ¿no? Sin restricciones, cero aranceles, Sí, pero en ese libre escenario, comercio. libre comercio. En ese escenario, las grandes potencias nos caminan, nos pasan por encima. Entonces está claro que nosotros tenemos que cuidar lo nuestro. Ahora, el día de mañana, si el Mercosur funciona, y en vez de Milei estar peleándose con Lula, un problema que tiene ya 30 años, ¿no? Porque el Mercosur se firmó en el año 90, hace 34 años. Argentina y Brasil en 34 años no se pusieron de acuerdo y nosotros quedamos de alguna manera pendientes o atados Claro, de esa acuerdo. de la resolución del Mercosur. Nosotros no podemos avanzar. ¿Y quiénes salimos perjudicados? Nosotros, con el agravante de que... pero además nos pasó una cosa, que el mercado común del sur era justamente para poder tener libre comercio con Argentina, con Brasil, con Paraguay, y eso no se está dando tampoco. Tenemos diferencias de precio que vos me podrás contar mejor que lo que yo sé. Para que exista ese mercado común, Sí. tiene que haber reglas de juego en donde haya paridad, paridad de precios entre los distintos países, si no es muy difícil. Entonces, bueno, creo que... O sea, no te deja ni abrirte al mundo, ni tampoco entre los propios países te lo venden al mismo precio que deberían venderlo como si fuera en su país. Porque la idea es eso. La idea del Mercosur era comercial, porque es así, es mercado, ¿verdad? Es comercial, estrictamente, no es por ideología política, es por comercio. El comercio no tiene control político. Exactamente. Y cuando no nació con ese fin. No se ha cumplido hasta el día de hoy, lamentablemente, y pero bueno, Uruguay ha quedado atado. Para resumir, para que quien nos está escuchando tenga claro, la idea nuestra de ser una fuerza del interior y de tener voz en un gobierno futuro del Frente Amplio es fundamentalmente para tratar estos cuatro temas: trabajo, vivienda, educación, salud. Después podrán ir surgiendo otros temas. Bien. Pero en la medida que fortalezcamos estos 4 pilares, sin duda de que el interior va a tener otra fortaleza. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Pedro, por habernos acompañado. Y tienen las listas ahí. Sí. Mostrarlas, Pedro, para que lleven la lista. Siempre decimos lo mismo. Lleven la lista. No vayan sin la lista porque después se confunden. Son muchos colores. Son 130 y pico de listas que va a haber en el cuarto secreto. Así que ahí tiene la lista 13 y la 18-13 para votar a Pedro Hernández. Que la gente tenga en cuenta que esta lista no está atada a ningún superdotado, simplemente lo que estamos diciendo ahora, que estamos para pelear por la gente, y me gustaría, después de las internas, que venga la gente a debatir lo que tiene que debatir, cómo se soluciona el problema de la gente y no simplemente eslogan. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Ya está Domingo Rielli con nosotros. No se vayan.